Eres ilimitado porque te has desenredado y te has liberado de esa caja porque tienes la mentalidad correcta, tienes la motivación sostenible y conoces exactamente los métodos para obtener los resultados. Así que estas son las 3 preguntas dominantes que quieres hacer para tomar el conocimiento y convertirlo en poder. Puedes afirmar cosas en tu cabeza todo el día, establecer metas en tu cabeza todo el día, pero si no estás actuando con tus manos, estás procrastinando, posponiendo cosas. Revisa tu segunda edad, que es tu corazón, que son las emociones, porque no somos lógicos, somos biológicos. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. Esta sopa química nos impulsa a actuar. Igual que la gente no compra lógicamente, no se enamora lógicamente. Hacen estas cosas emocionalmente. Así que encuentra tus emociones y en este libro lo hacemos. Realmente descubrimos y decodificamos la motivación. No es la motivación de emocionarte y bailar sobre las sillas y luego al día siguiente no cambiar. Descubrimos una fórmula de motivación sostenible en este libro, pero la segunda pregunta es volver a ¿por qué debo usar esto? Porque si no tienes el por qué, no harás el qué. Y por último, la tercera pregunta. La primera pregunta fue ¿cómo puedo usar esto? Escribe todas las respuestas, piensa en ello. Segunda pregunta, ¿por qué debo usarlo? Te da la energía y el combustible y el impulso para hacerlo. Y finalmente, ¿cuándo voy a usar esto? ¿Cuándo lo usaré? Sabemos que una de las herramientas de productividad de rendimiento más importantes que tenemos en nuestro calendario. Si no está en nuestro calendario, no se hace. ¿Cuántas personas lo harán? Agenda las citas con el médico, las reuniones de la asociación de padres de alumnos, las reuniones con tu inversor, pero ¿estás programando tu entrenamiento? ¿Programas tu tiempo de meditación? ¿Estás programando tu diario o tu espacio en blanco para poder ser un pensador creativo? Si no lo anotamos, llegas al final del día y luego nunca lo haces. Llega el final del día y entonces nunca llegas a hacerlo. Así que estas son las 3 preguntas dominantes que quieres hacer para tomar el conocimiento y convertirlo en poder. Así que mientras pasas por esto, hazte estas preguntas. Se profundizará en tu sistema nervioso. Para las personas que están escuchando y observando y quieren aprender un idioma, quieren aprender mandarín, música, artes marciales, gestión, marketing, matemática, cualquier cosa. Cualquier habilidad. Creo que sí, hay una habilidad que hay que dominar en el siglo XXI. Es nuestra capacidad de aprender más rápido. Si existiera un genio y este pudiera concederte un solo deseo, pero solo uno, ¿qué desearías? Si solo existiera un deseo, ¿qué desearías? La mayoría de la gente diría que es el dinero o esto o lo otro, pero ¿crees que el aprendizaje es la clave? Mucha gente... Creo que sería como la Matrix. Descarga la Matrix para que puedas aprender Jiu-Jitsu en un segundo. Si pudiera aprender un idioma en un segundo. Si se pudiera tener esta habilidad. Creo que el truco que mucha gente haría es que si fuera un deseo cualquiera, desearía menos deseos, deseos infinitos. El equivalente, si yo fuera tu genio del aprendizaje y pudiera concederte cualquier deseo para aprender cualquier tema o cualquier habilidad, para convertirte en un maestro en ello. ¿Cuál es el equivalente a la respuesta de pedir deseos infinitos? Sería aprender a aprender, porque si puedes aprender a aprender, el mundo es tuyo. Sobre todo hoy, porque nadie que esté escuchando y observando cobra por su fuerza de arranque. Es su fuerza cerebral, no es su fuerza muscular, es completamente su poder mental. Y el desafío es que su cerebro no viene con un manual de instrucciones, no es fácil de usar y esa es la razón por la que escribí este libro. El modelo limitado es un esquema explicativo, un marco para aprender cualquier cosa más rápido y no solo eso, sino realmente para acceder a nuestro potencial humano. Creo que si hay un recurso infinito e ilimitado en el planeta Tierra, es la capacidad humana. No hay límite para nuestra determinación, no hay límite para nuestra imaginación, no hay límite conocido para nuestra creatividad y sin embargo no se nos muestra cómo ser capaces de acceder a eso. Y por eso este marco es un marco de 3 partes. Lo que yo ofrecería a todos es, me encantaría convertir esto en una pequeña clase magistral. Hazlo realmente atractivo y no escuches pasivamente. El cerebro humano no aprende a través del consumo, aprende a través de la creación y la creatividad y de involucrarse en las cosas. Sé que muchos de nosotros aprendemos más rápido cuando nos arremangamos y lo hacemos, así que animaría a todo el mundo a que mientras hace ejercicio o limpia la casa o lo que sea que esté haciendo al mismo tiempo, creo que como involucrarse puedo en esto. Hablar de eso porque para mí en la escuela era realmente difícil recordar o aprender cosas porque no sentía que estaba participando de una manera funcional para mí, pero como atleta jugaba baloncesto. Cuando un entrenador me decía, quiero que veas este video y luego automáticamente tires de cierta manera en la posición de la mano, de esta manera y sigas de esta manera, solo viendo un video y no realmente implementándolo y practicándolo, me llevaba a la cancha y lo practicaba una y otra vez, me corregía y yo aprendía a través de la memoria muscular, a diferencia de ver algo y pensar que puedo hacerlo sin practicarlo realmente. Ponerlo en práctica rápidamente, para mí es como aprender el deporte, así es como trato de aplicarlo en otras
otras áreas de mi vida, en contraposición a que simplemente voy a aprenderlo y luego lo sabría. Siento que tengo que trabajar en ello. Ensúciate, Yo lo ¿sabes? hago, esta es la cuestión. No es lo inteligente que eres, literalmente no es lo inteligente que eres, es cómo eres de inteligente. No es lo inteligente que eres o lo inteligente que son tus hijos o lo inteligente que es tu socio, es cómo son de inteligentes. Es más, ¿cómo eres tú de inteligente? ¿Cuál es la diferencia? Se es inteligente a través del aprendizaje experimental. En el libro se habla de... ¿Cómo eres de listo? Exactamente, no Te se tengo. trata de lo listo que es alguien, cómo es su coeficiente intelectual o su inteligencia. Es cómo son de inteligentes. Siempre depende del contexto y por eso algunas personas aprenden. Hablamos de los estilos de aprendizaje en el libro. Es como si alguna vez hubieras estado interesado, como estabas diciendo, en un tema, pero no lo estás entendiendo. Porque a veces la forma en que prefieres aprender es diferente a la forma en que el profesor prefiere enseñar y es como si fueran dos barcos en la noche y se cruzan y ni siquiera se dan cuenta. No hay conexión, ni siquiera te das cuenta de que el otro está ahí y te sientes incómodo. Si les pido a todos como ejercicio que saquen un papel, les animo a que tomen notas porque voy a soltar un montón de métodos prácticos. Si escribieran su nombre y apellido en un papel, en realidad podrían hacerlo ahora mismo. Nombre y apellido y todos. Los animo a que hagan esto o imaginen que están escribiendo su nombre y apellido en un papel. Luego, cuando hayan terminado, quiero que cambien de mano y en su mano opuesta, justo debajo, escriban su nombre y apellido con su mano opuesta. Ni siquiera sé si puedo, podría llevarme 10 minutos. Mientras lo haces, te darás cuenta de que cuando lo haces con la mano contraria a la que lo estamos haciendo, eso está muy bien. Que si te preguntara cuál es más fácil, la primera o la segunda, y dirías que la primera es más fácil. ¿Cuál es más cómoda, la primera o la última? Por lo que no solo es primera. más rápida, sino que es más fácil. Y luego, ¿cuál tuvo mayor calidad? Vamos a comprobarlo. La primera. Esperemos que la primera sea de mayor calidad también. La cuestión es que la segunda vez tardó más. La segunda vez tampoco fue tan cómoda y la segunda vez tampoco la calidad fue tan buena. Esto es lo que pasa cuando digo que es cómo se aprende. Algunas personas intentan aprender algo con la mano contraria, por lo que se tarda más. Se siente raro y la calidad no es tan buena como si se utilizara la mano dominante. ¿Cómo sabemos aprender con nuestra mano dominante frente a la mano contraria? Sí, eso es una metáfora de cómo nos gusta asimilar la información. A algunas personas les gusta aprender leyendo, pero otras no pueden leer un libro. Tienen que escuchar este audio o ese podcast. Otras personas necesitan... O ver a alguien dando una conferencia o Exactamente, hablando todos de tenemos ello. estilos diferentes y no está bien ni mal. Ahora podemos mejorar nuestra capacidad de lectura. Podemos mejorar nuestra capacidad de escuchar y aplicar. Si hay áreas en las que nos sentimos débiles, este libro es una guía para poder subir de nivel esas áreas, para que puedas ser un aprendiz de todo el cerebro también. Pero realmente cuando se trata de aprendizaje acelerado, no es, de nuevo, lo inteligente que eres. Se trata de cómo eres de inteligente. Eso nos honra y elimina el juicio. A veces en la escuela es como si el 10% de los mejores obtuvieran A, otro 10% obtuvieran B y luego el 80% fuera como tú y yo. Es como si estuviéramos fallando en la escuela, a diferencia de la forma en que la escuela nos está fallando, porque la escuela te enseña qué aprender, en qué concentrarte, qué pensar, qué recordar, pero no cómo aprender y cómo pensar y cómo concentrarte. Te enseña a pensar y a aprender de una manera. Exactamente, y cuando hablo en el libro, hablo de los 4 supervillanos que te están frenando en tu trabajo, en tu educación, en tu vida, impulsados por la tecnología. Uno de ellos es la deducción digital, donde estamos dependiendo de la tecnología para decirnos qué pensar. Los niños en este momento están encontrando que su capacidad de razonamiento, su capacidad de análisis, el pensamiento crítico no es tan agudo como debería ser debido a la tecnología. La tecnología está pensando por nosotros y nuestra mente, voy a decir esto repetidamente, es como un músculo, es usarlo o perderlo. Al igual que cuando tienes tu entrenador personal para hacer tus músculos más fuertes, más energizados, más flexibles, quieres que tus músculos mentales sean más fuertes, más energizados, más flexibles. Mucha gente se refiere a mí como un entrenador de cerebros porque lo que hago es entrenar tu cerebro. Creo que estamos en el milenio de la mente. Se trata realmente de la aptitud mental. Nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de resolver problemas, y esto realmente lo es todo. Cuando la gente me ve llevando camisetas del cerebro todo el tiempo o señalando mi cerebro, la razón por la que lo hago es porque lo que ves, lo cuidas. Si ves tu pelo, cuídalo. Si ves tu piel, cuida tu piel. Si ves tu ropa, cuida tu ropa. No ves tu cerebro. Exactamente.
mente, y eso lo controla todo. Cuando señalo el cerebro o lo honro con las camisetas, es como si la gente llevara sus emociones en la manga. Yo tengo mi cerebro en el pecho, porque quiero ponerlo en primer plano para recordar a la gente que ame su cerebro, que cuide su cerebro. Sí, creo que por eso mucha gente, médicos y nutricionistas hablan de la salud intestinal. Es como no podemos ver, pero podemos empezar a sentir erupciones o sentir los efectos de la misma. Creo que también la salud del corazón es importante en este momento. Es como la salud emocional, el cuidado de sí mismo, el amor propio, la salud mental y la salud emocional están unidas. Porque aportas eso a todos, al mundo, y todo está conectado. En el libro hablo de que existe esta inteligencia dura y también tu intestino. Como mencionaste, mucha gente lo llama tu segundo cerebro. Es la segunda mayor concentración de células nerviosas y también está conectada. A veces lo que comes afecta a tu forma de pensar. Lo sabemos por los invitados que hemos tenido en nuestros programas. Y todo lo demás, que cuando comes comida basura, que no es realmente una cosa, hay comida basura y luego hay comida. Está el azúcar y luego está la comida. Lo que comes importa, especialmente para tu materia gris. Recuerdo que en un episodio anterior que hicimos hace años, enseño a la gente cómo memorizar los alimentos para el cerebro y todos los mejores neuroprotectores. Es un área de neuronutrición. Es realmente fascinante que tu cerebro tenga requerimientos nutricionales diferentes a los del resto de tu cuerpo. Vuelvo al modelo ilimitado. Hay 3 claves para alcanzar tus objetivos y esta es mi distinción aquí, porque originalmente recuerdo que hace años, cuando me incitaste a escribir este libro, dijiste: Jim, han pasado más de 2 décadas, pon algo en este libro. Fundamentalmente soy un maestro de la lectura y por eso me encanta leer. Si alguien tiene décadas de experiencia y la pone en un libro como tú y de repente la gente puede leer ese libro en unos días, puede descargar décadas en días y los lectores son líderes, lo sabemos. La lectura es para tu mente, lo que el ejercicio es para tu cuerpo, es el mejor entrenamiento mental. El modelo ilimitado como ejercicio, lo que quiero que todos hagan, para que no sea hipotético, porque en parte el libro desmitificó las 7 mentiras del aprendizaje. Hay 7 mentiras que frenan el aprendizaje. Una de ellas es que el conocimiento es poder, lo escuchamos todo el tiempo. Incluso yo también lo he dicho, pero cuando lo pensamos, ¿es realmente cierto? ¿El conocimiento, el mero hecho de saber algo te da poder? No a menos que actúes sobre él, no a menos que lo apliques, así que el conocimiento multiplicado por la acción es igual al poder, por lo que animaría a todo el mundo, mientras están escuchando esto, a tomar medidas inmediatas. Hay 3 preguntas que quiero que te hagas mientras escuchas este episodio para que sea muy valioso. Te animo a que las anotes, 3 preguntas maestras. Estábamos hablando de algunos de los actores famosos con los que he trabajado antes de que empezáramos a rodar y Will Smith hizo la reseña de la contraportada del libro que dice: Jim Kwik saca lo máximo de mí como ser humano. He aprendido tanto de este hombre solo por estar alrededor de tantos clientes. ¿Qué has aprendido de Will? Una de las cosas es esta: estábamos en Toronto y yo ayudaba a los actores a leer rápidamente los guiones, a memorizar sus líneas más rápido. Imagina 30 páginas de guiones, son muchas. No puedo Porque hay recordar muchas, una frase. ¿verdad? Algunos tienen sus estrategias. Y no importa lo grande que sea alguien, lo saben porque hacen su vida sobre el estudio y la investigación de la grandeza. Siempre saben que hay otro nivel y se vuelven más buenos en los fundamentos y en lo básico. Cuando estábamos allí, pasamos el día juntos y a veces era la hora del invierno en Toronto. Estábamos filmando desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m., ¿te imaginas? Por la noche, eso es muy difícil, pero durante el día hicimos un ejercicio. Allí hablo de que tenemos entre 50 y 70 mil pensamientos al día, y que esos pensamientos controlan nuestra vida, y muchos de esos pensamientos son preguntas que nos hacemos. Pensar en ese proceso de hacer y responder preguntas. Si la gente se pregunta, ¿eso es cierto? Fíjate que tienes que hacer una pregunta para definir si es verdad o no. Hay ciertas preguntas que hacemos más que cualquier otra pregunta, así que aquí está la cosa. Hablo de preguntas dominantes que tienes 1, 2, 3 preguntas que haces mucho y quiero que todos piensen en cuáles son sus preguntas dominantes, incluyéndote a ti. Te daré un par de ejemplos para que empieces. Un ejemplo, con una de mis amigas hicimos este ejercicio de meditar y escribir, llevar un diario. Descubrimos que su pregunta dominante es ¿cómo puedo gustarle a la gente? ¿Cómo hago para gustarle a la gente? Ahora ella hace esa pregunta todo el tiempo y tú no sabes nada sobre ella. No sabes su edad, no sabes sus antecedentes, no sabes a qué se dedica, no sabes cómo es, no sabes dónde vive, no sabes nada de ella, pero sabes mucho de ella. Si te preguntaras ¿cómo hago para gustarle a la gente cientos de veces al día? ¿Cómo será su personalidad? ¿Cómo va a ser su vida?
Supongo que podría ser cualquiera de los dos lados del espectro. Podría ser súper extrovertida y súper aventurera para intentar que la gente se sintiera más atraída por ella, o podría ser súper tímida e introvertida porque le preocupa mucho que la gente piense de ella. Es lo primero que pensé, pero no estoy seguro de que sea cierto. Es absolutamente cierto. En realidad hace ambas cosas. Si te preguntas cómo hago para gustarle a la gente, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás complaciendo a la gente todo el tiempo. Eres un adulador. Sí, decir que sí a todo. La gente se aprovecha de ti porque te martirizas, te están minimizando. O su personalidad nunca es consistente porque su personalidad cambia. El camaleón Exactamente, cambia y tú por sabes la gente. todo eso de ella y solo sabes una pregunta que se hace y que es una de sus preguntas dominantes. Yo le preguntaría a todos los que están escuchando esto, ¿cuál crees que es tu pregunta dominante? Porque las preguntas son la respuesta. ¿Sabes esto por el trabajo que haces en el alto rendimiento y la grandeza? Que las preguntas que haces determinan en qué te enfocas. Tienes una parte de tu cerebro llamada Sistema de Activación Reticular, SAR para abreviar, y es tu sistema de filtrado, así que en cualquier momento hay un billón de estímulos a los que podríamos estar prestando atención. Principalmente tu cerebro es un dispositivo de eliminación. Está tratando de mantener la información fuera, de lo contrario te volverías loco. Si prestaras atención a todo, ¿qué es lo que entra? Por ejemplo, hace años mi hermana pequeña empezó a enviarme correos electrónicos y postales y fotos y una fotografía de un tipo de perro muy específico. Era un Lindo perro perrito, pug, un ya perro de sabes, Men in esos Black, pequeños. ¿no? Sí, exactamente, caras muy sonrosadas, son muy complacientes. Puedes vestirlos como bailarinas y no les importa. Ella empezó a hacerlo y yo no sabía por qué. Mi pregunta era ¿por qué me envía estas fotos todo el tiempo? Eso se convirtió en la pregunta dominante del día y entonces me di cuenta de que su cumpleaños se acercaba. Es una vendedora inteligente, ¿verdad? Plantando esas semillas y aquí está la magia. Sin embargo, empecé a ver perros pug en todas partes. Iba al mercado, estaba revisando y te juro que una mujer tenía un perro pug en la caja registradora. Yo estaba corriendo y trotando en mi vecindario y alguien estaba paseando 6 perros pug. Ahora mi pregunta para todo el mundo es, ¿estos perros pug aparecieron mágicamente de repente en el mundo? No, siempre estaban ahí, pero no les prestaba atención porque no eran importantes, porque no me hacía esa pregunta. Una vez que te haces una pregunta, empiezas a prestar atención a esas cosas y ese enfoque determina cómo te sientes, determina tus comportamientos y es tan interesante. Es como las redes sociales, hay un algoritmo en tu mente, como hay un algoritmo en Facebook e Instagram, de lo que más te atrae, te gusta y compartes, comentas. Empiezas a ver más de esas cosas y así como tu mente, con lo que empiezas a prestar atención. Si empiezas a ver todas estas noticias sobre el miedo y todas las cosas que están pasando, empiezas a prestar atención y tu mente empieza a enfocarse automáticamente, se convierte en una reacción, un reflejo. Empiezas a traer más el miedo y la ansiedad o la preocupación que hay en el mundo que se publica. Empiezas a suscribirte o lo que sea, a recibir más de eso. Así que al igual porque que en estás las pensando en ello. redes sociales, si empiezas a darle like a todas las cosas de gatos y todo lo demás, simplemente empezarás a alimentarte con cosas de gatos. Y lo mismo con la negatividad y lo mismo con la oportunidad también. ¿Cuáles son las dos cuestiones que más han dominado tu mente en los últimos 5 años? Para aprender, porque crecí con el cerebro roto, mucha gente conoce mi historia del último episodio. Cuando me ven hacer estas demostraciones en series de cumbres o eventos, tú y yo hemos... Recordar los nombres todo ese tipo de 1000 cosas. Digo personas que no en lo hago 10 para minutos. impresionarte, lo hago para expresarte lo que es posible, porque la verdad es que todos podríamos hacer eso y mucho más, solo que no nos han enseñado. En todo caso, nos enseñan la mentira de que de alguna manera nuestra inteligencia es fija como nuestra talla de zapatos. Lo hago como demostración porque crecí con dificultades de aprendizaje. Tuve una lesión cerebral cuando tenía 5 años. Me caí, tuve una caída muy fuerte cuando estaba en el jardín de infancia. Me llevaron al hospital. Antes era curioso y muy energético, decían mis padres, pero luego me volví muy cerrado. Mi superpoder al crecer era ser invisible, me encogía porque no quería ser el centro de atención, no quería que me llamaran la atención, así que literalmente, fisiológicamente, siempre intentaba parecer más pequeño para protegerme, para que los profesores no me llamaran la atención Yo o también lo para que haría, no me solo que era un gigante acosaran en o la algo clase, así. así que no sabría cómo hacerlo. Siempre me metí con ellos. En mi caso, me sentaría detrás de ti, tendría la garantía de que nadie podría verme. Volviendo a mi pregunta se convirtió en todo el tiempo. En primer lugar, cuando tenía 9 años, estaba retrasando la clase y el profesor me señaló y dijo, ese es el niño con el cerebro roto y esa etiqueta se convirtió en mi límite. Piensa cuando estés escuchando esto, ¿cuáles son las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos? Nacemos como una pizarra en blanco, pero a través de la experiencia, a través de las experiencias de otras personas,
A través de nuestro entorno aprendimos que somos limitados y la buena noticia es que podemos desaprenderlo. Y ese es el punto del libro. Pero como yo estaba en el estado roto, siempre me preguntaba, ¿por qué estoy roto? ¿Por qué soy el estúpido? Empecé a recibir respuestas de por qué soy tan estúpido. Cada vez que me iba mal en un examen decía, oh, porque tengo el cerebro roto. Si no me elegían en los deportes, me decía, oh, porque soy el roto. Eso se convirtió en mi autoconcepto. Los adultos tienen que tener mucho cuidado con sus palabras externas porque se convierten en las palabras internas de un niño. Más tarde empecé a frustrarme mucho. Empecé a preguntar, a tener curiosidad y cuando tienes curiosidad empiezas a hacer diferentes preguntas. Me preguntaba por qué esa persona es tan inteligente y cómo es que yo estoy estudiando 3 veces más y sacando menos notas que ella. Empecé a obtener respuestas. Mi pregunta dominante acabó siendo ¿cómo puedo mejorar esto? Pero las 3 preguntas en las que me centro, y déjame decirte primero cuál es la de Will Smith. Una de sus preguntas dominantes cuando pasamos por este ejercicio es ¿cómo hago que este momento sea aún más mágico? ¿Cómo puedo hacer que este momento sea aún más mágico? Solía ser ¿cómo hago ¿En cada momento este o momento, en la actuación? cualquier momento, aparece en su vida? Porque más tarde esa noche cuando estábamos filmando, eran como las 2 de la mañana y su familia estaban todos afuera para la película de superhéroes que mucha gente conoce. Hacía mucho frío porque estábamos en Toronto. Era invierno y todos estábamos esperando y esperando. Porque te encuentras con toda esa gente todo el tiempo en tu programa y piensan que eres tan glamoroso. No, date prisa y Exactamente, espera. le hago esta pregunta porque creo que el genio deja pistas. Yo decía, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? Estás sentado aquí durante horas y luego el director te llama, ¿cómo te preparas? Decía Jim, no tengo que prepararme. Me mantengo preparado. Vaya, es bueno ser Will Smith. Sin embargo, es difícil estar preparado durante Exactamente, 6 horas pero así esperando. es él, porque creo que la vida que vives son las lecciones que enseñas. La vida que vives son las lecciones que enseñas a los demás. 3 preguntas para convertir el conocimiento en poder, porque el conocimiento solo es poder potencial. Número 1. ¿Cómo puedo usar esto? Cuando estés escuchando este podcast en adelante, cada vez que lo escuches, quiero que te preguntes ¿cómo puedo usar esto? Obsesiónate con esto, incluso escríbelo. Aquí es donde tu mente puede ser muy creativa. Aquí enseño el poder de tomar notas porque la gente no se da cuenta de esto. Cuando escuchas un podcast o vas a una cumbre o a un evento o tienes una gran conversación con alguien, dentro de 2 días el 80% de ella se ha ido. Lo olvidamos, lo llaman la curva del olvido y una de las formas de retenerlo es tomando notas, exactamente lo que estás haciendo. Yo animo a la gente a tomar notas de una manera muy específica. Es poner una línea a lo largo de la página y en el lado izquierdo de la página quiero que tomes notas y en el lado derecho quiero que hagas notas. En el lado izquierdo de la página estás tomando notas, estás capturando información. Así es como Jim recuerda un nombre, así es como Jim lee un libro al día o lo que sea. En el lado izquierdo estás capturando, pero en el lado derecho estás creando. Esa es una sutil diferencia. En el lado izquierdo estás tomando notas. En el lado derecho estás creando notas. ¿Cuál es la diferencia? De nuevo, en el lado izquierdo estás tomando notas, estás anotando las citas y las estrategias, los procesos, pero en tu lado derecho, lo que estás haciendo en el lado derecho, la creatividad, en lugar de que tu mente se distraiga, cuando estás escuchando, haz que se distraiga y se concentre en cómo puedo usar esto. En el lado derecho es donde escribes tus impresiones de lo que estás aprendiendo. ¿Cómo puedo usar esto? Otra gran pregunta. La segunda pregunta dominante que yo haría no es solo cómo puedo usarlo, porque se te ocurren todas estas respuestas. Al igual que empiezo a ver perros Pug en todas partes, así es como podría usar esto en mi relación, así es como podría usarlo en mi carrera. La segunda pregunta que me haría es ¿por qué debo usar esto? ¿Por qué debo usar esto? Sabemos que una de las personas que avaló mi libro está en tu programa. Es Simon Sinek. Y uno de mis libros favoritos, voy a mencionar muchos libros incluyendo el suyo. El suyo es Start With Why. ¿Por qué debo usar esto? Una vez que tienes todas estas ideas de cómo puedo usar esto. ¿Por qué debo usar esto? Porque si no tienes las razones no obtendrías los resultados. No te importará lo Exactamente, suficiente. las razones cosechan resultados. Voy a darle a la gente un montón de wikismos aquí, porque va de tu cabeza a tu corazón, a tus manos. Puedes afirmar cosas en tu cabeza todo el día, establecer metas en tu cabeza todo el día, pero si no estás actuando con tus manos, estás procrastinando, posponiendo cosas. Revisa tu segunda edad, que es tu corazón, que son las emociones, porque no somos lógicos, somos biológicos. Dopamina, oxitocina, serotonina,
endorfinas. Esta sopa química nos impulsa a actuar. Igual que la gente no compra lógicamente, no se enamora lógicamente. Hacen estas cosas emocionalmente. Así que encuentra tus emociones y en este libro lo hacemos. Realmente descubrimos y decodificamos la motivación. No es la motivación de emocionarte y bailar sobre las sillas y luego al día siguiente no cambiar. Descubrimos una fórmula de motivación sostenible en este libro, pero la segunda pregunta es volver a ¿por qué debo usar esto? Porque si no tienes el por qué, no harás el qué. Y por último, la tercera pregunta. La primera pregunta fue ¿cómo puedo usar esto? Escribe todas las respuestas, piensa en ello. Segunda pregunta, ¿por qué debo usarlo? Te da la energía y el combustible y el impulso para hacerlo. Y finalmente, ¿cuándo voy a usar esto? ¿Cuándo lo usaré? Sabemos que una de las herramientas de productividad de rendimiento más importantes que tenemos en nuestro calendario. Si no está en nuestro calendario, no se hace. ¿Cuántas personas lo harán? Agenda las citas con el médico, las reuniones de la asociación de padres de alumnos, las reuniones con tu inversor, pero ¿estás programando tu entrenamiento? ¿Programas tu tiempo de meditación? ¿Estás programando tu diario o tu espacio en blanco para poder ser un pensador creativo? Si no lo anotamos, llegas al final del día y luego nunca lo haces. Llega el final del día y entonces nunca llegas a hacerlo. Así que estas son las 3 preguntas dominantes que quieres hacer para tomar el conocimiento y convertirlo en poder. Así que mientras pasas por esto, hazte estas preguntas. Se profundizará en tu sistema nervioso mucho más. ¿Y cuáles son las 2 preguntas que te haces y que han sido dominantes en los últimos años para ti personalmente? Personalmente diría que esto es interesante. En el libro, por primera vez, reveló realmente una de mis kriptonitas. Al crecer tenía mis 2 retos, que eran el aprendizaje y hablar en público, porque siempre me encogía. Si me llamaban para hacer un informe sobre el libro, me daban náuseas. Se me salía el corazón del pecho, sudaba y simplemente mentía y decía que no había hecho el informe del libro aunque hubiera pasado semanas en él. Y así es interesante que el aprendizaje en la oratoria fueron mis desafíos porque... Pero ahora eres un maestro de la oratoria, hablas delante de... Porque eso es lo que hago, y es interesante. El universo tiene sentido del humor porque todo lo que hago es hablar en público sobre esta cosa llamada aprendizaje. Una de las cosas que revelo en este libro, que es uno de mis retos, como sabes, desde hace años ha sido el sueño y para... Duermes una media de 2 horas por la noche. Durante los primeros 5 años de esos 10 años fue de 90 minutos a 2 horas, muy interrumpido, ni siquiera sólido. Y más tarde descubrí mi diagnóstico. Hice un estudio del sueño porque me diagnosticaron mal, pero hice un estudio nocturno completo y tengo una apnea del sueño muy severa, lo que significa que dejo de respirar más de 210 veces por noche y cada vez son al menos 10 segundos. ¿Cuál es la causa de la Así que la apnea del del sueño, para mí su apnea obstructiva del sueño y por lo que fue obstructiva... Física, no mental No, o... he meditado durante más emocional. de la mitad de mi vida. Así que me duermo en 4 minutos como muy... Vaya, te Sí. duermes rápido. No me quedo puedes pensando, mantenerte no dormido. pienso en las cosas producto de esta... Ansiedad o preocupación. No, por la práctica que ya hemos hecho antes, en la que podía dormirme bien. Pero lo que pasa es que las vías respiratorias se cierran y por eso me operé 5 años después de que me diagnosticaran. Me di cuenta, sí. Y ayudó un poco, creo que lo dijiste. Lo hizo, marcó la diferencia. Me llevó hasta unas 4 horas. Y que no es mucho, pero fue una gran diferencia para mí. Más tarde, hice que mis padres se hicieran la prueba, mis hermanos hicieron la prueba. Todos tienen apnea obstructiva del sueño, así que me sometí a un procedimiento muy doloroso en la UCLA. Me cortaron la úvula, el paladar blando y las amígdalas. Así que más paso para las vías respiratorias. Más vías respiratorias creadas para que yo pudiera respirar más fácil porque yo estaba usando un tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias y un dispositivo dental. Todas estas cosas, pero nada realmente funcionaba. Eso sucedió y fue duro porque cuando le digo a los médicos que pasaba más de 200 veces por noche, ellos decían que no era de extrañar que no pudiesen dormir. Alguien viene e imagina que alguien te pone una almohada en la cara 200 veces por noche y te despiertas asfixiado. Así que me despertaba de 9 a 14 veces por lo menos en una noche. Pero ¿cómo fuiste Solo capaz de consigo funcionar? unas 2 horas. ¿Cómo se puede memorizar todo y hablar delante de todo el mundo? Nadie sabía que estaba luchando, solo ese grupo íntimo de amigos en el que confiaba para el estímulo emocional y el apoyo que todos necesitamos. Este
libro en realidad tomó más tiempo porque me di cuenta de que no quería publicar el libro a menos que pudiera dedicar todos los recursos a él y ser capaz de hacer firmas de libros y giras y todo eso. Y eso fue una de las cosas que lo retrasó, pero me di cuenta de que, al igual que con mi aprendizaje y mi forma de hablar en público, una de las preguntas que me hago es, además de, vale, mis dos preguntas, ¿cómo puedo mejorar esto? Porque estoy obsesionado con arreglar estas cosas, me lo pregunto todo el tiempo, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Con todo lo que hay en tu vida. ¿Cómo puedo dormir mejor, mejorar mi relación, ¿cómo puedo mi salud, ayudar mi a llegar cerebro? a más gente? Siempre estoy pensando en cómo hacerlo mejor. Y la segunda cosa es cuando paso por desafíos como el sueño todos los días, es cómo podría ser como aquí vamos de nuevo. No es algo agradable, donde la mayoría de la gente espera con ansias dormir y descansar. Incluso si estoy agotado, no puedo conseguir esa recuperación. Así que por eso tengo un tanque de flujo y todos estos dispositivos de recuperación y medito. La meditación 2 veces al día cambió mi vida. Ese tipo de cosas, pero nada reemplaza el sueño. Pero la otra pregunta que empecé a hacer, además de cómo puedo mejorar, es ¿qué es lo bueno de esto? ¿Cuál es el regalo de pasar por esto? Y empecé a hacer preguntas mágicas, a dar respuestas mágicas que me ayuden a ser ilimitado, porque algunas personas se hacen preguntas muy pobres que les limitan. ¿Por qué soy tan estúpido? ¿Por qué nunca puedo aprender esto? Y como, aquí están todas las razones por las que no puedes aprender esto. ¿Por qué no puedo aprender español? ¿O por qué no puedo aprender a bailar como todo el mundo? O lo que sea. Empiezan a recibir respuestas y esas respuestas no son empoderadoras. En lugar de ¿cómo puedo aprender esto de una manera divertida y agradable? ¿Cómo puedo hacer esto más agradable? ¿Cómo puedo simplificarlo? Esas son preguntas que dan más poder. Así que mis preguntas para responder a tu pregunta, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Y cuando estoy pasando por desafíos, ¿dónde está el regalo en esto? Y me di cuenta de que empecé a obtener respuestas acerca de algunos regalos. Número 1, cuando se trataba de mi sueño, me volví muy bueno en lo que enseño. Podría salir de la cama y tener esta conversación con cualquiera porque esto es lo que vivo. Cuando la gente ve las decenas de millones de visitas a mi rutina matutina y todo lo demás, hemos hablado de esto en el episodio anterior como 10 cosas que hago para poner en marcha a mi cerebro cada mañana. Eso es lo que hago cada mañana porque me sentí obligado a hacer lo que hablo, ya que de lo contrario no sería capaz de sobrevivir. Y también sé por las pruebas de campo hechas durante 28 años trabajando con los niños con TDA, problemas de aprendizaje, dislexia en los ancianos. Perdí a mi abuela, entonces mis padres emigraron aquí. Mi padre tenía 13 años, perdió a sus 2 padres, muy por debajo de la pobreza, condiciones muy duras. Así que cuando llegó aquí vivió con su tía porque no podían mantenerlo y así crecimos con muchos recursos externos. Había mucho amor allí que antes había perdido. Ahora mira cómo aprendió. Crecí escuchando esta frase. La familia es lo más importante, la familia es lo más importante, la familia es lo más importante. Porque cuando pierdes algo, Exactamente. se vuelve importante para ti. Y entonces tienes que empezar a preguntarte qué puedo hacer por la familia para preservarla. ¿Cuántas personas se sienten seguras, conectadas, Exactamente. amadas? Así que muchas de nuestras preguntas como la mía, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Porque tuve estos desafíos de aprendizaje, entre otros desafíos. El dolor, la El incomodidad. dolor, así que perdió. Imagina que pierdes a tus padres cuando tienes 13 años y luego te mudas a un país extranjero sin hablar el idioma y dejas a tu hermano y hermana menores atrás y luego fallecen a temprana edad por las condiciones. Lo que te obliga a priorizar la familia por encima de todo. Así que gran parte de mis valores son el amor, el crecimiento, la contribución, la aventura, porque haría cualquier cosa por mi familia y mis amigos, ya que crecí en ese entorno. No teníamos dinero, no teníamos contactos, no teníamos educación. Ellos no tenían eso, pero eran muy buenas personas. Y por eso son mis modelos de conducta, son mis superhéroes originales. Mi madre tenía muchos trabajos y la familia creció en la parte trasera de una lavandería en la que mi madre trabajaba. Y fue difícil, por decirlo menos, pero creo que a través de la adversidad viene una ventaja. La persona que se cae y se levanta es mucho más fuerte que la persona que nunca se cae, que solo se le da todo. Por lo tanto, si tienes que trabajar por ello, construyes esos músculos. Pero como tenían tantos trabajos, mi tía abuela, a la que yo llamaba abuela, me crió. Era mi cuidadora, pero cuando yo estaba pasando por mis problemas de aprendizaje, ella estaba pasando por la demencia y las primeras etapas del Alzheimer.
y fue cuando la perdimos por el Alzheimer, pero ver que al traerle sopa o lo que sea cuando estaba postrada en la cama, y luego me llamara por el nombre de mi hermano o que dijera algo que acababa de decir hace 30 segundos, dejaba una impresión, pero eso me llevó a interesarme por la memoria a esa edad, porque eres muy impresionable y me han llamado el niño con el cerebro roto. Todo eso estaba pasando al mismo tiempo, así que pasé mucho tiempo en las residencias de ancianos ayudándoles a pulir sus recuerdos, pero también escuchando sus historias porque hay mucha sabiduría ahí. ¿Cuáles son las mayores lecciones que has aprendido de tus padres y de tu familia? Así que la pregunta dominante, mi padre, cuando estábamos hablando de hacer la familia importante y valorarla, no eran extraordinarios y no tenían la mayor cantidad de dinero o la mayor salud, no son espirituales ni nada, pero son personas trabajadoras, amables, y por eso diría que el trabajo duro de mi padre. Cuando yo tenía 9 años empujaba una cortadora de césped y paleaba. Hacía eso en mi vecindario para ganar dinero extra, pero cada vez que yo, no sé cómo hablar de esto, trataba de hacer todo esto, pero como sufro de alergias era realmente difícil en el verano ponerme a cortar el césped y esas cosas. Crecí en las afueras de la ciudad de Nueva York, en Westchester, Nueva York, que es el hogar de los X-Men. De allí la historia de cómo acabé trabajando en el reparto de los X-Men porque la escuela estaba allí. Y a los 9 años solía leer cómics. Me enseñé a leer a través de los cómics. Las historias me daban esperanza en mi vida. Así que me escapaba en mi imaginación, porque mi realidad no era muy cómoda. Pero iba en bicicleta, descubrí esta escuela para los X-Men porque no eran los más fuertes. No encajaban y yo sentía que no encajaba en la escuela. Así que solía ir en bicicleta por mi barrio, ya que ahí es donde en los cómics estaba la escuela del Profesor X. Entonces solía buscarla el fin de semana porque quería encontrar mis superpoderes. Quería encontrar a mis superamigos donde encajar en algún lugar. Así que la ciudad de la escuela, ¿cómo se llama? ¿La escuela de los X-Men? Sí, es la escuela de los superdotados, es la escuela de los X-Men. ¿La escuela de los superdotados? ¿Estaba en la ciudad en la que creciste? Está en mi barrio, en Westchester, Nueva York. ¿En serio? Eso es lo que dicen los cómics. Exactamente, cuando leía eso porque me enseñé a leer leyendo cómics a altas horas de la noche, cuando mis padres pensaban que estaba durmiendo, me metía debajo de las sábanas porque quería escapar a ese mundo, porque mi exterior era muy duro, pero lo que aprendí de mis padres fue que la calidad importa. Incluso cuando cortaba el césped, yo decía, ¿por qué tengo que cortar detrás de esta señal o detrás de esta roca si nadie lo va a notar? Exactamente, nadie podía ver eso, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero él decía, sabes que está ahí y como haces algo es como haces todo. Así que la disciplina era el trabajo duro y la familia lo más importante, esos eran valores para mi padre. Mi madre es la persona más amable del planeta. Tuvo una historia similar en la que perdió a su madre antes de casarse y todo. Y perderla también le dio el valor de que la familia es lo más importante. Tengo un hermano y una hermana y había tanto amor de su parte, ella lo dio todo. Así que la bondad, la disciplina y el trabajo duro son lo que recibí de mis padres. Y esa fue mi ventaja, la lotería que me gané allí. No teníamos la... Con amor, conexión y familia. Y eso moldeó mis valores de ahora. Y volviendo al poder de las preguntas, les pediría a todos que reflexionen sobre las preguntas que se hacen regularmente. Porque el segundo regalo que obtuve de la falta de sueño, en primer lugar, fue duplicarlo todo lo que enseño para poder ser productivo. Porque todavía era muy eficiente y volaba por todo el mundo enseñando. Y estar en vivo frente a 200,000 personas. Cuando tienes fobia a hablar en público, la energía, yo soy muy introvertido y lo sabes, muy introvertido. Estaba teniendo esta conversación con Simon Sinek y Susan Cain sobre los introvertidos que escribió en Quiet, que es el poder de los introvertidos en una sociedad muy ruidosa. Y Susan explica a los introvertidos como alguien que se levanta cada mañana con 5 monedas de oro, monedas de energía, pero cada vez que interactúan con alguien, ceden una de sus monedas a esa persona, y una vez que sus monedas se acaban, tienen que volver a recargarse. Pero los extrovertidos son diferentes, se despiertan sin monedas de marcha, sin monedas de energía, y tienen que interactuar con la gente para y ganar energía. Ese soy yo. Sí, así que para mí soy introvertido. Mi novia es todo lo contrario, quiere estar en la casa todo el día, no quiere ver a nadie. Solo quiere conectarse con su familia, hacer ejercicio, comer bien, aprender sus cosas. Y así soy yo porque es como me recargo, pero mi pasión es aprender.
Me encanta aprender ahora porque lo hacía cuando crecía. Me encanta aprender. Mi propósito es aprender. La pasión es lo que te ilumina. El aprendizaje me ilumina. Y tu propósito es cómo iluminas a otras personas. Mi pasión es enseñar a otras personas a aprender. Y esa es realmente mi misión. Porque crecí con el cerebro roto. Es que quiero construir cerebros más brillantes. Y todo el mundo tiene este genio dentro. Independientemente de su edad, su origen, su carrera, su género, nada de eso importa. Lo importante es la elección. Empiezo el libro con esta cita de este filósofo francés que dice que la vida, te encantará esto, la vida es la C entre la B y la D. La vida es la C entre la B y la D, y la gente que escucha, que piensa, este tipo habla, te voy a dar una pista. ¿Qué es la B y la D? Nacimiento en inglés. Entonces, ¿qué es la vida? Es la C, choice, elección en inglés. Digiere eso. La vida es una C entre la B y la D, y la C es elección. La vida se trata de elecciones porque tú estás sentado aquí ahora mismo, la suma total de todas las elecciones que has hecho hasta este momento. Es cierto. Y les digo a todos, ¿con quién vas a salir? ¿Dónde vas a vivir? ¿No es una locura que puedas estar tomando todas las decisiones correctas durante toda tu vida y hacer una elección equivocada y meterte en una cárcel o hacerte ir a la quiebra o lo que sea? Perder todo. O al contrario. Es cierto, puedes tomar todas las decisiones equivocadas y tomar una decisión correcta porque que si te vas ponga por en el este camino de aquí para allá y das un paso en otra dirección, cambia por completo tu destino y tu suerte. Así que la buena noticia es que si puedes hacer una elección que te saque de la tangente, pero una elección o la decisión sobre con quién vas a pasar el tiempo. ¿Qué vas a comer hoy? Si vas a moverte hoy, si vas a escuchar este podcast, si te vas a centrar en la crisis y en todas las cosas terribles de la vida, si vas a centrarte en wow, cómo la gente está dando un paso adelante y cómo están haciendo otras cosas. Pero la segunda cosa que aprendí, además de cómo hacer mi sueño duplicando las habilidades y capacidades, es que siempre le digo a la gente que no rebaje sus sueños para que se ajusten a su realidad actual. Actualiza tu mente, tu motivación, tu metodología para cumplir realmente con tu destino, con las cosas que más quieres en la vida. ¿Qué importancia tienen las habilidades? Son muy importantes. Adquirir nuevas habilidades a cualquier nivel. Absolutamente crítico. Incluso volviendo al segundo regalo que recibí por la falta de sueño, el segundo regalo, además de duplicar todas mis habilidades, fue proteger mi tiempo. Así que aquí hay algo. Cuando tienes una cantidad finita de energía y solo has dormido 2 horas o 3 horas o 4 horas anoche, no te comprometes demasiado. Y encuentro que una de las cosas que drena la energía de la gente, que hace que se estresen, es que están diciendo que sí a demasiadas cosas. Y cuando no duermes todos los días y estás agotado, solo haces las cosas que se supone que debes hacer. Lo que significa que no tienes el lujo de decir, como ahora mismo, que no hay ningún otro lugar en el que prefiere estar. Nadie más con el que prefiere estar aquí mismo contigo, y hay un poder en eso. Así que si dormí 3 horas anoche o me bajé de un avión anoche o si sigo haciendo esto con concentración, con energía, es porque tomé la decisión de hacer esto. Como has escuchado, todo es como un claro que sí o claro que no. Si no te sientes completamente como un sí, entonces dices que no, y esa es la cuestión. Mucha gente siente que está quemada, es porque está haciendo demasiado. No creo que estés quemado, porque la mayoría de la gente que está quemada porque está haciendo demasiado, creo que estás haciendo muy poco de las cosas que te hacen sentir vivo. Estás haciendo muy poco de las cosas que realmente importan en tu vida. Cosas que no exactamente, importan. Así que el segundo regalo que obtuve de años de no dormir fue... Has dicho que no a todo. Exactamente. Y solo hago las cosas que son importantes porque esa fue una de las lecciones que obtuve al pasar tiempo con los ancianos luego de perder a mi abuela. Pasé todo el tiempo en centros y hogares de ancianos, los entrené y los ayudé. Siempre obtengo un regalo de vuelta al trabajar con cualquiera. Y fue que escuché historias y tanta sabiduría de generaciones que han pasado por verdaderas dificultades. Nuestras vidas comparadas con las suyas no tienen comparación. Una de las cosas que escuchaba, porque creo que el genio deja pista, cuando alguien me pregunta cuál es la definición de genio, no creo que sea el coeficiente intelectual. No es este número que se prueba a los 8 años y que es el mismo número cuando tienes 88 años. Yo desmitifico el coeficiente intelectual y todo lo demás en este libro, ya que todo el mundo puede aprender a ser mejor en todas estas áreas interpersonalmente y con su enfoque, con su memoria, todo. Una de las cosas que he aprendido trabajando con estos ancianos es que hay un montón de arrepentimiento en ese lugar cuando están tomando sus últimos alientos.
Mi definición de genio es el reconocimiento de patrones, que puedes ver los patrones como alguien que es un gran genio. Ves patrones en todos los que se sientan frente a ti. Ves que están haciendo ciertas cosas similares, ciertos hábitos, ciertas mentalidades, ciertos impulsos, están comiendo de cierta manera, tienen cosas en común. Y por eso creo que el genio deja pistas y que los genios se hacen, no nacen. Y esa es una gran parte de mi formación, pero la otra que aprendí de estos mayores es que estos arrepentimientos salen, y el mayor arrepentimiento siempre es que de alguna manera disminuyeron o limitaron su vida debido a las expectativas de otras personas porque tenían miedo a las opiniones de otras personas sobre ellos. No salieron con esa persona o se casaron con ella por lo que pensaría la sociedad, o empezaron una carrera porque sus padres lo querían y esperaban que lo hicieran. Y estoy aquí para recordar a todos que no es una conversación agradable, pero hay que pensar en nuestra mortalidad, y una de las razones que impulsó este libro fue que tuve una experiencia cercana a la muerte en un accidente de coche. Y me hizo pensar en el legado y hacer una nueva pregunta. Yo estaba como, wow, quiero sacar este libro porque qué pena si alguien está luchando y sufriendo al igual que yo con la distracción, con la pérdida de la memoria, con la sobrecarga. Abrumado, no se siente bien acerca de sí mismo y yo no los ayudé, así que siento que lo que me hace subir al escenario, incluso si soy introvertido y tímido, es que me estoy centrando en ellos y ese es mi enfoque. Pero el pesar que tiene la gente cuando está dando sus últimos suspiros al final de sus vidas, ninguna de las opiniones y expectativas de los demás importará. Ninguno de nuestros miedos importará. Lo que importará es cómo hemos vivido, cómo hemos reído, cómo hemos aprendido, cómo hemos amado. Eso es lo que realmente va a importar. Y uno de mis mentores, el Dr. Stevie Covey, otro gran libro, 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Uno de los hábitos de la gente más altamente efectiva es comenzar con el fin en mente. Y el final de todo es cuando estamos falleciendo. Porque cuando se piensa en estar en esa caja, ese ataúd, no hay espacio allí para las posesiones. Y estoy a favor de que la gente tenga juguetes y todo lo demás, pero no puedes llevarlo contigo, y en ese ataúd no hay lugar para el arrepentimiento. Una de las cosas que aprendí de Jim Carrey, estoy nombrando gente y la razón es porque cuando ves sus películas, ves a Sonic Hedgehog o ves a otro Will Smith, te recuerda las lecciones. Se dispara, así es como funciona la memoria humana. Estuve pasando el día con él y me dijo, Jim, quiero ser muy inteligente antes de filmar tonto y retonto. Me parece irónico, pero es que para hacerse el tonto hay que ser muy listo, ¿no? Y así pasé el día con él en su casa y nos tomamos un descanso cerebral. Fue hace mucho tiempo. Sí, lo fue. Y estábamos en su casa, estábamos tomando un descanso cerebral y comiendo todos estos alimentos para el cerebro durante el almuerzo. Y quería conocer la motivación de nuevo, quería entrar en ese modelo sobre la motivación, porque siempre tengo curiosidad por saber qué impulsa a la gente y lo descubrí. Le pregunté, ¿por qué haces lo que haces? Y respondió, Jim, actúo como un completo tonto en la cámara, tan extremo porque quiero dar al espectador el permiso para ser ellos mismos. Mi religión es liberar a la gente de la preocupación de los demás, porque eso es lo que nos limita. Y es interesante cómo a los adultos lo que nos mantiene limitados es a veces la expectativa. Nos pone en una caja, no queremos quedar mal, no queremos cometer un error, y sin embargo los niños tienen esta mentalidad ilimitada donde podrían hacer cualquier cosa. Para la gente que tiene hijos, ¿cuántas veces se caen? Sí, Miles. exactamente. Y nunca después de las 500 veces que caen dicen bien, sí, exactamente, no voy a caminar, se acabó, pero como adultos toman una lección de español. Cae una vez y nos Exactamente, detenemos. toman una clase de salsa y dicen, vale, Sí. esto no es para mí. Y siempre animo a la gente Demasiada a que vergüenza. por lo menos te digo que tenemos una vida para poder resolver algo, así que prueba cosas nuevas. El cerebro se nutre de la novedad. Para construir tus células cerebrales, al igual que tu cuerpo, con la novedad y la nutrición y obviamente el descanso y el sueño. La novedad la estimulas, la ejercitas y luego la nutres para alimentar ese músculo. Lo mismo con tus músculos mentales. Para crear neuroplasticidad, todo lo que necesitas dar es novedad. Aprender algo nuevo cada día y luego lo alimentas con la nutrición adecuada para que pueda construirse. Pero recomendaría a todo el mundo que intente algo al menos 3 veces si se siente atraído por ello. Desafío a todos los que vean esto e incluso lo publiquen en las redes sociales, etiquetándonos a ambos y yo repostearé a mi favorito.
Prueba las cosas 3 veces. La primera vez para superar el miedo a ello. Karaoke o stand-up o algo solo para superar el miedo. La segunda vez para ser un poco competente en ello, ser bueno en ello y luego intentar. La tercera vez para ver si te gusta o no, porque realmente no encontramos nuestras pasiones. Tenemos que ponernos en marcha y darnos estímulos, al igual que con los niños. Tenemos un capítulo extra sobre cómo criar hijos sin límites, pero parte de ello es darles suficientes oportunidades con estímulos para ver qué les atrae y qué quieren desarrollar. Pero mi otra cosa con el sueño es que me obsesioné sobre cómo honrar mi tiempo y cómo decir no para poder decir sí a las cosas grandes, de lo bueno a lo genial. Voy a recomendar un montón de libros porque tenemos un club de libros semanal, porque enseñamos a través de este programa de lectura rápida. Un libro a la semana cambiará tu vida, 52 libros al año. Los líderes son lectores, de lo bueno a lo genial. Di no a lo bueno para poder decir sí a lo genial. Y de nuevo, realmente siento que... Dice sí a lo grande diciendo no a muchas cosas. Exactamente, porque aquí está la cosa, especialmente para el autocuidado. Mucha gente piensa que el autocuidado se limita al trabajo corporal y la meditación. Parte del autocuidado y el amor propio es cuando dices no, y cuando dices sí a alguien o a algo. Asegúrate de que no te estás diciendo no a ti mismo. Realmente quiero que la gente entienda que parte del autocuidado es que cuando digas que sí a alguien o a algo, no te estés diciendo que no a ti mismo. Parte del autocuidado es poner límites y fronteras a tu tiempo, fronteras y límites a tu corazón, a tus emociones y a todo, porque eso es muy importante. Y parte del autocuidado es también el amor propio. Hablas mucho de esto cuando tú y yo tenemos conversaciones sobre tus libros anteriores y eso es simplemente cómo podemos enamorarnos de esa persona en el espejo que ha pasado por tanto, pero que sigue en pie. Porque siento que ninguna fuente externa de amor va a igualar lo que tu alma necesita de ti mismo. He querido pararte durante 20 minutos, pero es todo tan bueno. Quería volver a las decisiones que tomamos. Hablamos de decisiones, hablas de hábitos mentales, de hábitos físicos como la comida, de la forma de pensar, de todas estas cosas diferentes. Realmente creo que los hábitos nos permiten hacer mejores decisiones automáticamente, a diferencia de ¿debo hacer esta elección hoy? ¿Sí o no? ¿Debo hacer esta elección? Cada día tenemos la oportunidad de tomar diferentes decisiones. Y los hábitos mantienen el camino correcto para tomar mejores decisiones y elecciones cada día. La mentalidad, tienes la mentalidad, la motivación y los métodos, que es todo tu proceso mental ilimitado. La mentalidad te mantendrá en el camino correcto. Las habilidades, por la razón que sea, las habilidades creo que son una de las cosas más importantes, más que los hábitos en cierto sentido. Porque cuando adquieres nuevas habilidades te vuelves a prueba de balas. Sin límites ante cualquier recesión económica, ante cualquier ruptura de una relación, ante cualquier cambio de carrera, te vuelves ilimitado cuando tienes el cinturón de herramientas y habilidades a tu disposición. Y hace falta valor para crear nuevas habilidades, y hace falta aprender a aprender para conseguir un montón de habilidades, porque lleva tiempo dominar una habilidad si no sabes cómo aprender de manera correcta. Y yo he aprendido todas las formas equivocadas a lo largo de los años, y he descubierto la forma correcta de aprendizaje es lanzarse de clavado en ella. En 3 meses, apostarlo todo físicamente, sentirlo de forma tangible, conectar emocionalmente, desordenarse. Para mí eso es lo que funciona. Y cuando tienes la habilidad, la tienes para toda la vida. Es como si aprendieras a montar en bicicleta. Puede que lleve unas semanas, puede que te lleve un mes cayéndote un montón de veces. Hace años que no me subo a una bici, pero sé que puedo volver a hacerlo. Tal vez no sea tan rápido como antes o tal vez no tenga tanto control o maniobrabilidad, pero estoy al 89% del camino. Lo mismo con el baile de salsa. Aprendí que me costó 3 meses y medio de miseria, de vergüenza, de miedo, de ansiedad, de pisar a las chicas constantemente. Pero ahora puedo ir a cualquier parte del mundo sin hablar el idioma de la comunidad, pero puedo hablar el idioma de la salsa y lo tengo. Y tengo ese conjunto de habilidades en el que me siento motivado para salir a la calle. Lo mismo ocurre con la oratoria. Cuando lo dominas es como si ahora pudieras entrar en una sala. E incluso si no estás preparado para el discurso, si sabes que puedes hacer un buen trabajo. Si alguien dijera, oye Jim, sube aquí y enséñanos algo durante 15 minutos, tienes ese conjunto de habilidades y creo que eso nos da confianza, nos da autoconfianza con más habilidades que tenemos. ¿Y cuál es ese proceso de aprender a dominar una nueva habilidad cuando es un reto, cuando da miedo, cuando es incómodo? Estoy entusiasmado por aprender español ahora mismo, pero he intentado aprender durante 20 años. He tomado 8 años de clase, he viajado a diferentes países de habla hispana. Es como, hombre,
¿Cómo aprender a aprender algo que queremos, pero es realmente un reto? Vamos a deconstruir esto. Sí. Bien. Así que esta es la clave. Has mencionado dos palabras interesantes, competencia y confianza. Y en psicología existe un bucle de competencia y confianza. Cuanto más competente y hábil seas en algo, más confianza tendrás en ello. Y como tienes más confianza, es más probable que lo hagas y que mejores en ello y te dé más confianza, ¿verdad? Y si pudiera jugar al golf como Tiger Woods, jugaría mucho más, mejoraría, tendría más confianza en ello. Recuerdo que hace años recibí una llamada un viernes por la noche y no reconocí la voz del tipo. Vi el número y lo reconozco, así que lo cogí y me dijo, tienes que ayudarme, tenemos un amigo en común y mi orador para mañana en la ciudad de Nueva York ha cancelado por una emergencia y necesito un orador, por favor. Y yo dije, bueno, esto no es normalmente como... la noche anterior. Exactamente, normalmente es un proceso de 6 meses de antelación, pero el amigo en común era un amigo muy cercano y le dije, mira, tal vez puedo ayudarte, pero ¿cuál es el tema? Y él me dice, ¿cuál es el tema? Y yo no sé nada de ese tema. ¿Por qué me llamas? Me dijo, bueno, ha escrito un libro. Le dije, ¿y qué? Me dijo, bueno, mi amigo dice que eres un lector rápido. Y yo dije, vale. Me dijo, bueno, puedes venir un poco antes y te daré su libro y luego... Dios Y mío. yo estaba como, esto va a ser completamente loco, tengo que hacer esto, va a costar, pero esto va a ser una gran historia. Y lo que terminó sucediendo fue que me presenté a las 10, leí su libro y di la charla principal esa tarde. Y humildemente fue la charla más valorada del evento y no me atribuyo el mérito porque nunca he tenido formación para hablar en público, pero cuando entiendes cómo aprende la gente puedes presentarlo. Así que leí el libro, recordé todo lo que tenía que decir, porque entreno a muchos oradores TED en cómo memorizar su discurso y sé cómo ser capaz de presentarlo de una manera que sea interesante y también se quede con la gente. Pero lo digo porque eso es lo que quiero decir. Al igual que Will Smith, sé que no tengo que prepararme, me mantengo preparado y ese es el poder del desarrollo de habilidades y hay una habilidad que dominar, es nuestra capacidad de aprender, se llama metaaprendizaje. Este libro fundamentalmente se iba a llamar metaaprendizaje, pero la gente es como, van a comprarlo si tiene aprendizaje en el título, ¿cierto? Pero el metaaprendizaje es aprender a aprender y eso es una meta habilidad y te ayuda a aprender salsa o español o cualquier otra cosa mejor, así que vamos a deconstruir cómo hacer eso con confianza. Empezaremos con el modelo de Sin Límites. Este libro solía ser completamente sobre el desarrollo de habilidades, toda la metodología, todo lo que enseño sobre cómo leer 3 veces más rápido, cómo aprender un idioma, cómo recordar nombres, cómo hacer las cosas, cómo llegar a tener la bandeja de entrada en 0, cómo hacer las cosas, cómo estar enfocado, concentrado, pensamiento crítico. Resolver problemas, todas las cosas importantes que realmente hay en nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando lo terminé hablé con amigos como tú y los demás y fue como, este es un libro de autoayuda realmente bueno, pero si alguien lo encontrara en la calle aún sabiendo lo que hay que hacer, no lo haría. ¿Cómo es que quieres aprender español o cualquier otra cosa y lo pospones o tardas más de lo debido? Porque el método es solo una de las 3 partes, así que este es el modelo en Sin Límites y quiero que todos piensen en un tema o en algún área de su vida en la que se sientan frenados. Podría ser tu relación, podría ser que no estés progresando en tu carrera, podría ser tal vez tu rendimiento físico o bienestar. Piensa en un área en la que estés atascado en una caja ahora. Una caja es como una jaula, una caja 3D. Y 3D es 3 dimensiones. ¿Qué te mantiene en la caja? 3 fuerzas. Y estas son las 3 M's. Y quiero que todos dibujen un círculo. Y en este círculo vamos a dibujar un diagrama de Venn. ¿Saben lo que es un diagrama de Venn? Son 3 círculos que se cruzan. Y el primer círculo es tu mentalidad, las 3 M. Y siempre hago aliteración de todo, porque te ayuda a ser capaz de recordarlo mejor. La primera es tu mentalidad. Ahora tu mentalidad son tus suposiciones y tus actitudes sobre algo. Ahora vamos a desglosar eso. Para mí, funcionalmente, ¿cuál es tu mentalidad sobre este tema? Y quiero que la gente haga esto muy personal. Piensa en algo, en un área en la que estés retenido. Lo que crees que es posible es tu mentalidad. Es lo que crees que eres capaz de hacer. Es lo que crees que te mereces como parte de tu mentalidad, porque eso es algo importante. Ese es tu termostato, ¿verdad? Si alguien tiene una mentalidad de... Podría enseñarle a alguien el método de cómo recordar nombres, pero no su mentalidad recordar es... nombres, o no soy exactamente, capaz soy de demasiado hacerlo. viejo o lo que sea. Esa es su mentalidad. El cerebro Exactamente, no funciona entonces así. el método no se afianzará. Exactamente, importa. así que esta es la fórmula aquí. Entonces, ¿cómo Sí, se aprende a así creer que vamos a que entrar se en es eso. capaz? Eso es exactamente lo que hace el libro. Llevo a la gente a través de un proceso llamado deslimitar. Es una palabra que acuñé hace años. Deslimitar es diferente a ilimitado.
Deslimitar es el proceso de eliminar los límites. Limitar las Exactamente, o creencias. comportamientos o hábitos, ¿verdad? Así que ilimitado es una palabra activa donde estás redibujando los límites y las fronteras de tu vida. Sin límites no se trata de ser perfecto. Sin límites se trata de avanzar y progresar más allá de lo que crees que es posible. De eso trata este libro. Ahora lo aplico hacia el aprendizaje acelerado para que puedas aprender tus idiomas y dar discursos sin notas y todas esas cosas, pero realmente es un proceso de liberación de ti mismo fuera de esa caja. Así que una de las dimensiones que te mantienen en esa caja es tu mentalidad, ¿cierto? Y podemos profundizar en cómo cambiar las creencias negativas y todo eso. Y hablo de las 7 mentiras para mí. De nuevo, el acrónimo LIE es una idea limitada, entretenida, porque no es verdad. No es cierto que no te lo merezcas. No es necesariamente cierto que seas estúpido. Pero es una idea a la que estamos dando energía. Estamos entreteniendo esa idea en ese momento. Y le muestro a la gente cómo desenredarla en un proceso de 3 pasos, pero esa es la mentalidad. Ahora la segunda M, puedes tener la mejor mentalidad y creer que todo es posible, que eres capaz, que te lo mereces, pero si no tienes la segunda M, que es la motivación, no va a salir de esa caja, ¿cierto? Que en tu carrera, tu motivación para mí es tu impulso, es tu propósito, es la vitalidad que aportas a algo. Ahora la mayoría de la gente dirá que la motivación es una mentira, y en algunos aspectos lo es porque la forma en que mucha gente percibe la motivación es simplemente excitarse, emocionarse y al día siguiente nada cambia. Así que la evidencia de la motivación es que algo está sucediendo, hay una acción, hay una nueva acción que tiene lugar. Si no estás haciendo esta acción, no estás motivado. No importa lo que digas, si no lo haces es mejor lo que se hace que lo que se dice. Incluso mucha gente en las redes sociales que prometen cosas, pero no lo demuestran. No lo digas, demuéstralo, llévalo a la acción porque el conocimiento no es poder potencial. Aplicarlo lo hace poderoso. Así que la motivación para mí es una fórmula de 3 pasos y aquí está la fórmula y profundizo en este libro porque hay un capítulo sobre cada parte. La clave de la motivación sostenible, cómo superar la procrastinación. Si estás posponiendo cosas, esa es la clave, es cierto, P por E por S3. Ahora bien, esa es una fórmula para la motivación sostenible. No es solo una motivación de sobrecarga, ¿verdad? Todos hemos visto la película Límites, donde él toma una píldora y puede aprender idiomas, leer realmente rápido y recordar todo, y el Dr. Mark Hyman, que escribió el prólogo del libro, es un amigo común de ambos, y sé que ha estado en tu programa. Él dice que no hay una píldora para el genio, pero Jim te da el proceso para un cerebro más brillante, ¿verdad? Eso me gusta. Es el proceso y no hay efectos secundarios, ¿verdad? Sí, pero eso es volviendo bueno. a esto, cuando tenía una oleada de motivación, pero luego cuando la píldora desapareció, vuelve a no tener motivación, pero esta es la clave. No hay una píldora, hay un proceso, y estas 3 cosas, P por E por S3, es sostenible por el resto de tu vida porque he vivido sin dormir por más de una década. Mi sueño ha mejorado mucho últimamente, solo algunos avances en la medicina y todo lo demás como eso. Pero ya sabes, tenía una motivación sostenible. Todavía estaba haciendo todas las conferencias, todavía haciendo mi podcast cada semana, todavía hablando y viajando y haciendo todas estas cosas porque tenía estas 3 cosas. Número 1, la P significa propósito. Ahora bien, si no te sientes motivado en algún área de tu vida, elige. Algunas personas pueden tener motivación. Ahora, algunas personas están muy motivadas para sentarse en el sofá y ver Netflix. Están muy motivados para hacer eso. Pero si te falta motivación para hacer ejercicio de forma constante, y ahora aquí hay otra mentira, idea limitada entretenida, es que tienes que disfrutar de la actividad. No significa que tengas que hacer eso. Estaba teniendo esta conversación con Tom Bill y él decía, hago ejercicio a las 4 o 5 de la mañana, y yo dije, ¿lo disfrutas? Me dijo, no me gusta nada hacer ejercicio, pero está motivado, no se pierde ni un día, así que tiene la motivación. La motivación no significa que lo disfrutes. Cada mañana hago mis duchas frías como Wim Hof. No es divertido todo el tiempo, crecí en el pero... noroeste, odio el frío, pero me doy mis duchas frías o mis baños de hielo. Publico todo el tiempo en Instagram sobre eso porque sé que tengo un propósito. Así que no lo disfruto, pero la P de la fórmula es propósito. Las razones cosechan resultados y si consigo la razón aunque no duerma, tengo un propósito, tengo una razón para ayudar a la gente cada día. Quiero que cada persona que entre en contacto conmigo, ya sea en mi podcast o en un video o en un libro, su cerebro sea mejor gracias a mí. Sí. Y esa es mi razón y realmente conoces mi historia. Mi primera estudiante hace casi 3 décadas leyó 30 libros en 30 días. ¿Y cuál era su propósito?
Su madre estaba muriendo de cáncer terminal, le quedaban 2 meses de vida, 60 días, y el libro que estaba leyendo, salud, bienestar, energía, y terminó salvando la vida de su madre, y ahí me di cuenta de que el conocimiento es poder, el aprendizaje es un superpoder, y dediqué mi vida a hacer ese tipo de diferencia, así que tengo mis razones para hacer algo, no tengo que autoelogiarme, así que P es propósito. Aprovecha tus razones, si no puedes ser intelectual, tienes que sentirlo. Sí, hasta podrías sentir dolor. ¿Quién cuenta con que hagas esta actividad? ¿Quién te está observando? ¿Quién te está tomando como modelo a seguir? ¿Quién cuenta con que te presentes hoy? También podría ser doloroso, pero si te hace moverte, eso es lo importante. Ten esa razón. Ese propósito, ahora mi mente hace este experimento de pensamiento. Experimento científico. Si alguien tiene una razón, ¿están siempre motivados? ¿Hay casos en los que no están motivados? Y dije sí, si les falta la energía. Así que alguien podría tener una razón para hacer ejercicio, podría tener una razón para leer o aprender español, pero si están tratando de hacerlo a altas horas de la noche y no han dormido la noche anterior o han tenido mucha comida procesada, exactamente, y están en coma alimentario, no pueden estar motivados porque les falta energía, así que en el libro hablo de 10 claves para la energía del cerebro, las 10 cosas que hago para iluminar mi cerebro, y una de ellas son los alimentos para el cerebro, otra es optimizar tu sueño, así que hice todo un segmento de lo que he aprendido que realmente mueve las agujas para maximizar tu sueño, porque ¿cómo está tu proceso de pensamiento si no duermes? ¿Cómo está tu concentración? ¿Cómo está tu memoria? ¿Cómo tomas buenas decisiones? He oído que el consejo que dan los presidentes a otros presidentes es que no tomen una gran decisión si no han dormido bien, ¿verdad? Así que hablo sobre el sueño. En la motivación hacemos toda una sección sobre la búsqueda de tu propósito e incluso el propósito de la vida y la pasión y toda un área en la optimización de tu energía. Ahora tienes energía para hacerlo. Me pregunto, vale, ¿tienes un propósito para algo? ¿Para hacer ejercicio, lo que sea, o para empezar un negocio? Tienes la energía. Si estás haciendo este pensamiento crítico, ¿en qué caso no estarás motivado? Digamos que quieres empezar un negocio, lo que sea, estás procrastinando el inicio de ese negocio. Número 1, tienes la motivación, realmente la necesitas y sabes por qué. Tienes la energía porque estás comiendo los alimentos adecuados, estás maximizando tu sueño. No somos vampiros de energía. Sí la hay. 3. El problema es que lo estás haciendo demasiado grande en tu mente. Eso te impedirá estar motivado, empezar un negocio. ¿Por dónde empiezas? O conseguir esa relación perfecta o tener una salud perfecta. Eso es demasiado grande. Entonces, ¿qué hacer? Pasos pequeños y sencillos. Eso es lo que mantiene a la gente desmotivada. Podrían tener las razones y el propósito, podrían tener la energía ilimitada, pero no saben por dónde empezar, porque lo hacen demasiado grande en su mente, y una mente confusa no hace nada, así que la claridad es el poder. Así que pasos pequeños y sencillos, todo lo que tienes que hacer es una pregunta mágica. ¿Cuál es la acción más pequeña que puedo hacer en la que no puedo fallar? Me da un poco de progreso, pero no puedo fallar. ¿Cuál es el paso más pequeño? Y cito aquí el trabajo de los expertos en hábitos que tú y yo hemos entrevistado. El Dr. B.J. Fogg o de James Clear, hábitos atómicos. Y realmente mi opinión sobre cómo hacer hábitos sostenibles, porque lo que haces repetidamente se convierte en un hábito, es que comienzan con un pequeño y simple paso. ¿Cuál sería un ejemplo? Quiero que la gente lea un libro a la semana, les cambiará la vida. Creo que si hay una cosa que la gente podría cambiar su vida inmediatamente a largo plazo es leer todos los días. Leer es para tu mente lo que ejercita tu cerebro. Incluso más que el audio. Mi podcast y todo lo hago en audio, todavía animo a la gente a leer porque activa una parte diferente de tu cerebro. Y escucho audios cuando conduzco, cuando hago ejercicio, pero cuando la gente se pone a prueba en términos de lo que lee, en términos de comprensión, lo que escucha, van a entenderlo más leyendo. ¿Sabes por qué? No solo activa una parte diferente de tu cerebro que es activa, porque escuchar puede ser pasivo. Ver una película o cualquier otra cosa puede ser muy pasivo, no tienes que involucrarte, pero leer te obliga a involucrarte. Pero la segunda razón es que normalmente cuando alguien está escuchando algo, está haciendo otra cosa y trata de hacer varias cosas a la vez. Está limpiando la casa, está haciendo ejercicio, está conduciendo, así que su atención no está completamente en lo que está escuchando. Por eso la comprensión ha bajado, pero leer todos los días es una gran actividad. No le digo a la gente que lea 1 hora al día. Un paso pequeño y sencillo para conseguir que alguien lea es que lea
una frase. Es un paso pequeño y sencillo. Abrir el libro. Ese es un paso pequeño y sencillo en el que no puedes fallar. Y nadie se va a detener en una frase. El ejemplo del que habla el Dr. B.J. Fogg con pequeños hábitos es: oye, sabemos que usar el hilo dental es bueno para tu longevidad. Un diente. ¿Y quién va a detenerse en un diente, verdad? Así que, ¿cómo lo divides? Y realmente la motivación es la gestión de la energía, lo que significa que cuando tienes claridad y propósito te da energía. Cuando tienes energía, si te activas, comes los alimentos adecuados y todo lo demás para la vitalidad, tienes energía. Y los pasos pequeños y simples requieren muy poca energía, requieren muy poco esfuerzo de salida. Y hay algo en la memoria llamado el efecto Zeigarnik. Es de una psicóloga, una mujer que en Europa notó que en el café que frecuentaba, los camareros recordaban todos los pedidos hasta que eran entregados, y una vez que eran entregados, lo olvidaban. Y el efecto Zeigarnik, que es su apellido, significa que a la mente no le gustan los bucles abiertos. Y todas las series que te ves en un maratón lo saben, porque al final abren un bucle y te quedas como uno más, ¿qué va a pasar? Uno más, y acabas haciendo una maratón hasta las 2 o 3 de la mañana porque a la mente no le gustan los bucles abiertos. Bueno, empezar algo como recordar el pedido de alguien y luego entregarlo cierra el bucle. Bueno, cuando empiezas algo en cualquier parte, tu mente sigue manteniendo un bucle abierto sobre ello, así que es más probable que lo acabes. Y esa es otra forma de superar la procrastinación. Divídelo en pequeños y sencillos pasos, en lo que no puedas fallar. Esa es la fórmula de los 3 pasos. Nuestros antepasados no tenían recursos de sobra para algo que fuera solo diversión o un lujo. Todos los recursos eran para la supervivencia. Entonces, en ese caso, ¿por qué bailaban, tarareaban, tocaban tambores, cantaban, hacían pinturas rupestres? Debe ser porque el arte y la belleza son cruciales para la supervivencia humana. Interesante.